Pero estamos aquí analizando algunas cosas de interés nacional con el fiscal de cuentas Guido Rodríguez, un hombre transparente en lo que dice y en lo que hace, lo cual hay que reconocerle. Pero doctor Ritter, hablamos fuera de micrófono, es interesante porque voy a, así como se está haciendo ahora en otros medios, como nosotros transmitimos esto en video, los audios de lo que se hable aquí, lo voy a pasar también por, ¿cómo se llama eso? Streaming. No, ¿cómo se llama lo que hacemos nosotros en debate abierto? Bueno, que tú escuchas el video y el audio, lo que la gente habla en la mesa, ¿no? Hay un dicho que dice que hay políticos que por donde caminan siembran tormentas. ¿No he escuchado esa frase, Rita? Tú que eres un lector, ¿no? Ávido. Yo siento que el presidente de la República siembra tormentas cada vez que habla afuera. Y eso que él dio la cifra, que alrededor de los 500 millones de dólares recuperados, significa que ya están en las arcas del Estado. Eso generó mucho ruido. Nosotros lo tocamos aquí, ¿te acuerdas, don Eduardo? Tú como miembro de la academia, decir ese término me parece que ha generado mucho ruido, muchas reacciones, ¿no? Porque la cifra no se ha podido corroborar. Nadie la puede corroborar. Y por eso, entre otras cosas, le había hecho la pregunta al fiscal al principio, porque de los 31 casos, estos de alto perfil, de allí, digamos que recuperado, no hay nada, porque no ha terminado ningún proceso. Bueno, no exactamente, porque sí hay partes de estos casos. Acuérdense que estos casos son, algunos, la mayoría, son también los mismos casos que adelanta el Ministerio Público en materia penal. Sí. Y por ejemplo, en el caso del PAN, allá se recuperó ya un dinero que devolvió el señor Rafael Guardia, sí. Dentro de los acuerdos que hizo de pena y todo, se comprometió a devolver una serie de bienes y de dineros en cuentas. Esos dineros en cuentas se descuentan del monto de acá. Igual, por ejemplo, en el caso de cobranzas del Istmo. En el caso de cobranzas del Istmo, el señor Salerno, dentro de su acuerdo de pena que logró, devolvió 20 millones de dólares. Esos 20 millones de dólares se restaron desde el primer momento del caso de cobranza del Istmo que se llevaba acá, que eran 28 millones y quedó en 8, porque ya es plata que está del lado del Estado. Okay. En el caso de Ríos de Tonosí hay algo similar con el señor Birsi, que devolvió 5 millones de dólares de una supuesta consultoría. También ese dinero ya está del lado de acá del Estado. Entiendo que hay una cuenta en el MEF que se abrió, que se llama recuperación de dineros de actos de irregulares, algo así, y está ahí esperando que terminen los casos, porque esa es otra. ¿Cuál es la ventaja de los acuerdos de pena, mi querido amigo Nito, que han sido tan vilipendiados? Porque la gente aquí quiere es cárcel y creen que el derecho penal y la cárcel resuelve todos los problemas. La ventaja que tienen los acuerdos de pena es esa, precisamente, que se establece la culpabilidad de la persona, queda condenado, no queda inocente, queda condenado. Pero además se recupera el dinero rápidamente, porque en los otros casos en donde no hay acuerdo de pena, hay que esperar a que termine el proceso, que por lo general termina en una casación en la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, quién sabe en qué año. Entonces, esa es la ventaja de los acuerdos de colaboración eficaz y de los acuerdos de pena. Sí, no, porque como los acuerdos de pena no se conocen, puedes decir, no, yo me robé 60 millones, pero llegué a un acuerdo de pena, voy a devolver 11 y me quedo con los otros 49. Gran negocio, gran negocio. Sí, pues, ¿se recuperó algo? Sí. ¿Se terminó el proceso? Sí. Pero ¿cómo sabemos que se recuperó lo que se tenía que recuperar? Y todos los acuerdos de pena son secretos. O sea, el otro día salió otro que llegó al 6º acuerdo de pena, Rafael Guardia. Y no sabemos nada de cuánto fue que dijo que recibió, ni cuánto devolvió. O sea, solamente uno de los casos él dijo que fue al principio, el primer caso que él dijo, yo voy a devolver 30 millones, creo, o 40 millones, yo no sé. Pero ya lleva 6 y no se conocen los acuerdos de pena. Entonces, voy a decir, sí, hubo un acuerdo de pena, menos mal se recuperó algo de dinero, pero mientras no se sepa a cuánto fue que llegó el acuerdo de pena, no se sabe realmente cuánto se recuperó. Alivia saber que de todas maneras esos procesos deben seguir, al menos en la parte, aunque haya acuerdo de pena, y es una pregunta ahora, si hay un acuerdo de pena, esta es la parte puramente penal, aunque sea la redundante, pero el acuerdo, eso significa que no pueda proseguir
el caso en la fiscalía. Así mismo es. Fiscalía Así mismo es. De hecho, doctor Ritter, a mí, no sé si recordar, me tocó salir cuando un juez de la República pretendió devolverle los bienes que habían sido incautados en la esfera penal al señor Guardia Jaén, la casa, la mansión de Costa Serena en Costa del Este, los vehículos y otros bienes. Yo tuve que salir a los medios y decir, eso es una decisión del juez en la jurisdicción penal, pero ese señor tiene todos esos bienes incautados acá patrimonialmente, así que él no puede disponer de esos bienes. Afortunadamente el fiscal de la causa apeló en materia penal y el tribunal revocó esa orden. Y esos bienes hoy por hoy se están rematando o han sido rematados para recuperar dinero sí, fiscal, por esa vía. Pero como dice el doctor Ritter, a ver, eso lo que provoca es un pestilente tufillo a sospecha. Hay algo ahí raro, eso que dices tú, de que aquí no se sabe. O sea, me explico, o sea, debemos sospechar nosotros de que las cosas están marchando, pero de que se informe, es lo que estás diciendo, Jorge Eduardo. Bueno, eso entonces genera todo este tipo de suspicacia y vimos entonces un limbo, no jurídico, pero me explico. Los acuerdos de pena que ponen fin a un proceso penal son por naturaleza públicos, tienen que ser publicados en un registro judicial. Eso no puede mantenerse oculto, porque por la naturaleza del proceso penal lo que es reservado es la etapa de investigación, pero una vez tú llegas a una resolución del conflicto penal, esa decisión es pública y es de conocimiento público porque así lo establece la Constitución, además. Bueno, le tengo noticia, fiscal, no son públicos. Bueno. Ninguno. Estoy hablando de los acuerdos de pena. Ha habido en estas semanas varios acuerdos de pena, un par de ellos del PAN, precisamente, que terminaron los procesos penales y no sabemos qué fue lo que pasó. Una vez el acuerdo de pena porque el acuerdo se hace inicialmente con la fiscalía, pero tiene que ser homologado por un juez. No, estoy hablando de la y pone fin al proceso, ese tiene que ser de conocimiento público. Eso lo establece la ley y lo establece la misma ley que modificó el Código Procesal Penal y le introdujo, el Código Judicial y le introdujo la posibilidad de hacer acuerdos de pena en los procesos del sistema inquisitivo. Y en el Código Procesal Penal son públicos por naturaleza porque el proceso penal es público. En el Código Procesal Penal, en el sistema penal acusatorio. Fiscal, todo es público, las audiencias son públicas, todo es público, o sea, no hay secretos. Oiga, fiscal, pero hay una realidad, ¿no? En este gran escándalo del PAN, voy a tomar una nada más. Hay un hombre que es el que ha pagado parte de los platos rotos, que es el señor Guardia. Pero en ese PAN se robaron, miren el término, millones de dólares. Y solamente Guardia es el único. Y si Guardia se robó el monto que están diciendo, imagínense lo que estaban arriba. Es una ecuación muy sencilla. Si el señor Guardia, que era un jefe de departamento, se robó ¿cuánto? 60, 70, 80, lo que sea. Él como jefe de departamento, imagínense los jefes de él. Y no hay uno solo que ahora mismo esté siendo... No, hay varios procesados. ¿Cuáles son los jefes? Hombre, el señor Chichio Barrio está prófugo, pero es que eso no tiene que ver, o sea, está prófugo, igual que está el señor Betech prófugo, igual que está, hay gente que está prófuga. Y eso es interesante, porque también para hacer el análisis del tema de por qué el Estado, en el año 2014, tomó la decisión, si se quiere cuestionar ahora, habría que analizar el contexto, vuelvo y repito, de contratar a un abogado privado para manejar unos casos, para documentar, porque fue lo que... del caso, ¿cómo se llama el abogado? De Rogelio Saltarín. Sí. ¿Por qué el Estado tomó ¿Eso te parece que es cocher, fiscal? Pero si eso está... El día que el Estado no pueda contratar a abogados para defender sus intereses, entonces ya paguemos y vámonos. No, pero que sea el abogado del presidente. Había sido el abogado del presidente. Sí. Pero ¿por qué no? Si aquí hay lo que hay, ¿cuántos abogados en Panamá? 5.000, no sé cuánto. 24.000. Contrató 24.000. Wow. Contrató un abogado de confianza y además yo creo que lo hizo siguiendo la recomendación. ¿De quién? De José Ugaz. Porque a José Ugaz cuando pero le José tocó... Ugaz no es autoridad en Panamá. No, perdóname, recomendación he dicho, sí, asesoría. Sí, pero, asesoría. A José Ugaz cuando le tocó, y eso está en el libro, caiga quien caiga. Pero le tocó, Guido, ¿cómo se puede sentir un fiscal que le hacen... la vista fiscal se la hace a otra persona? Eso no es lo que ha pasado. No, perdóname, Rubén, te corrijo, eso no es cierto. Eso ha provocado la renuncia de varios fiscales. Los fiscales que han renunciaron porque los trasladaron. No. Perdóname, eso no es cierto. Lo que hizo el señor Saltarín fue documentar, porque ubiquémonos en el escenario del 1 de julio del 2014. ¿Quién era Procurador General de la Nación? ¿Y quién era Contralor General de la Nación? O Procuradora y Contralora.
Respóndeme, Rubén. No. Era Ana Belfon y era hasta diciembre procuradora, y era Yoconda Torres de Bianchini, que en paz descanse, hasta diciembre contralora. Oiga, Esa era la fiscal, situación institucional del país, más lo que se denominó Es que yo- el gobierno paralelo que dejó montado el señor expresidente Martinelli, extendiéndole el periodo a una serie de funcionarios más allá de lo que mandaba la ley, cambiando la ley porque él disponía de la Asamblea para hacer eso. Oiga, fiscal. Ese era el escenario. Perdón, déjame terminar la idea. Claro. El señor Ugaz, cuando le tocó asumir la Procuraduría ad hoc en Perú para el caso Montesinos, lo que hizo fue contratar a los abogados de su firma, porque eran personas de su confianza para un caso tan delicado. Aquí no es cierto que las vistas fiscales las armó el señor Saltarín, eso es una mentira, eso no es ni siquiera una inexactitud, es una mentira. Eso es lo que dice el reportaje. No, eso no dice el reportaje. Te Bueno. invito a que me busques dónde el reportaje dice eso. Bueno. Lo que dice el reportaje, lo que sugiere el reportaje es que con base en la información de Saltarín, que suministró Saltarín, se armaron expedientes. Y eso es lo que hacen los periodistas todos los días, buscar información para publicar, para ver, y entonces se produce una noticia crímenes y la Procuraduría entonces, de oficio, si decide, inicia una investigación penal. Así lo hice yo, también como fiscal de cuentas, a través de publicaciones que salieron en los medios. Le solicité al Contralor abrir auditorías. O sea, ¿por qué, fiscal? Pero la decisión la toma el Contralor, Fiscal. y la decisión la toma la Procuradora, no la toma Saltarín, Fiscal, ¿sabe ni por la qué? toma el periodista que publica la noticia. ¿Sabe por qué los medios estamos haciendo lo que no nos corresponde a falta de justicia y de una actividad plena por parte de los operadores de justicia? Al no haber una función eficiente por parte de los funcionarios, el periodismo tiene que hacer un trabajo investigativo y de ahí salen las cosas. Entonces, hay que decir la verdad. Pero si eso es así Oiga, en dígame todas una cosa, partes del rapidito, mundo, desde oiga. que el periodismo investigativo Oiga, existe, eso no oiga, es exclusivo de Panamá. aquí la prensa dice, al menos 19 personas investigadas en caso de alto perfil han echado mano de la figura del fuero penal electoral. Su opinión acerca de eso rapidito del fuero penal electoral. Bueno, es una figura que existe, desafortunadamente. A nosotros no nos afecta, porque en sala de acuerdos hace 2 años el Tribunal Electoral determinó que el fuero electoral es solamente para evitar ser detenido, y como nosotros no tenemos facultad de detener a nadie, a nosotros no nos afecta. Nosotros al principio de la jurisdicción de cuentas se le solicitaba al Tribunal Electoral levantar el fuero, y el Tribunal levantaba el fuero. Eso es una cuestión engorrosa, si se quiere, porque paraliza la investigación hasta que el Tribunal levante el fuero, pero el Tribunal nunca ha negado el levantamiento de un fuero electoral. Aquí Tampoco. tengo varias Eso preguntas. eso también hay que decirlo. Tengo varias preguntas. Jamás el Tribunal Electoral ha negado el levantamiento del fuero penal electoral a una persona investigada en el ámbito penal. Oiga, fiscal, tengo Se varias demoran. preguntas que me han hecho por WhatsApp y todo, pero no puedo por razones de tiempo. Pero vamos a invitarlo de nuevo, fiscal, para que ampliemos esto. Me parece muy interesante, porque usted es una ¿Cómo no? persona... Y hay una noticia que nos comimos, Guillermo. ¿Cuál es, don Rubén? La venta de grande que hizo Metcom, ¿no? ¿Cómo se llama? Cable Onda. Cable Onda. Sí, pero bueno. Es una noticia que vale la pena que la comentemos. Está bien, pero ahora Es mismo... noticia positiva que habla de que Panamá está en las grandes ligas. Son las 8:30. Gracias, fiscal de Muchas cuentas gracias a Guido ustedes. Rodríguez, por su tiempo y su generosidad. A la de orden, atendernos. gracias a la generosidad de ustedes, y cuando quieran venimos acá y Seguro, vamos a hacerlo. y hacemos nuestro ejercicio de rendición de cuentas y de opinión Me gusta. sobre ciertos temas que yo creo que hay que orientar a la población. Muy bien, el equipo de Infoanálisis. Jorge Eduardo Ritter. Rubén Darío Murga. Guillermo Antonio Dame, nos vamos. Gracias.